En la quietud de la madrugada, cuando el mundo duerme, hay quienes están despiertos. No hay aplausos, no hay cámaras, no hay testigos, solo el eco de sus pasos, el sudor que cae al suelo y el latido constante de un corazón que se niega a rendirse. Es en esos momentos, en los que nadie está mirando, donde se forjan los verdaderos campeones. Porque lo que haces en silencio, cuando nadie te ve, es lo que grita tus resultados al mundo. Imagina a una persona común, alguien que enfrenta los mismos desafíos que tú, alguien que ha sentido el peso de la duda, el miedo al fracaso y la tentación de rendirse. Pero en lugar de ceder, decide trabajar en silencio, día tras día, noche tras noche, sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensas inmediatas, solo con la fe de que cada pequeño esfuerzo, cada sacrificio, lo llevará más cerca de su meta. Este es un recordatorio de que no necesitas la validación de los demás para perseguir tus sueños. No necesitas que el mundo te vea ahora, porque llegará el día en que tus resultados hablarán por ti. Y cuando ese día llegue, todos sabrán que fue en el silencio donde construiste tu grandeza. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y déjanos tu comentario abajo. Queremos saber más de ti. No olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido que te inspire y motive a alcanzar tus metas. Estamos aquí para apoyarte. Era una noche como cualquier otra en la Ciudad de México. Las luces de los edificios brillaban en la distancia y el sonido del tráfico comenzaba a desvanecerse mientras la ciudad se preparaba para dormir. Pero en un pequeño departamento, en el quinto piso de un edificio modesto, había una luz encendida. Dentro, un joven llamado Diego estaba sentado frente a su escritorio, rodeado de libros, hojas llenas de apuntes y una taza de café frío. Diego no era diferente de muchos otros. Tenía sueños grandes, pero también una vida llena de responsabilidades. Trabajaba durante el día en un empleo que apenas le alcanzaba para pagar las cuentas, y por las noches estudiaba para un examen que podría cambiar su vida, el ingreso a una de las universidades más prestigiosas del país. Nadie en su familia había llegado tan lejos, y muchos dudaban de que él pudiera hacerlo. «Es demasiado difícil», le decían. «No tienes tiempo ni recursos», pero Diego no escuchaba. En su corazón sabía que cada hora que dedicaba en silencio lo acercaba un paso más a su meta. Mientras sus amigos salían a divertirse los fines de semana, él se quedaba en casa estudiando. Mientras otros dormían hasta tarde, él se levantaba antes del amanecer para repasar una vez más los temas que le costaban trabajo. No había aplausos, no había likes en redes sociales, no había nadie para decirle que estaba haciendo un buen trabajo. Solo estaba él, su determinación y el sueño de un futuro mejor. En esos momentos de soledad, Diego a veces se preguntaba si valía la pena. ¿Y si fallaba? ¿Y si todo ese esfuerzo no era suficiente? Pero entonces recordaba algo que su abuelo solía decirle: «El éxito no se mide por lo que haces cuando todos te ven, sino por lo que haces cuando nadie está mirando». Y con esas palabras en mente, volvía a enfocarse, convencido de que cada sacrificio, por pequeño que fuera, lo estaba preparando para algo grande. La historia de Diego no es única. Es la historia de todos aquellos que trabajan en silencio, que luchan contra sus propias dudas y que, a pesar de las adversidades, siguen adelante. Es un recordatorio de que el camino hacia el éxito no siempre es glamoroso, pero siempre vale la pena. Porque al final lo que haces en silencio es lo que define quién eres y lo que puedes lograr. Diego pronto se dio cuenta de que el camino que había elegido no sería fácil. Las primeras semanas de estudio nocturno fueron emocionantes. Sentía que cada página que leía, cada fórmula que memorizaba, lo acercaba más a su meta. Pero con el tiempo, la realidad comenzó a pesar. Las largas jornadas de trabajo lo dejaban exhausto, y muchas noches, mientras intentaba concentrarse, sus ojos se cerraban sin que él pudiera evitarlo. El cansancio físico era solo una parte del problema. El peso emocional de sus dudas y miedos era aún mayor. Había días en los que Diego se sentía completamente solo. Sus amigos, aunque bien intencionados,
No entendían por qué se esforzaba tanto. «Relájate, Diego», le decían. «No todo en la vida es trabajo y estudio». Incluso su familia, aunque lo apoyaba, a veces cuestionaba si valía la pena tanto sacrificio. «¿Y si no pasas el examen?», le preguntaba su madre con preocupación. «No quiero que te decepciones». Esas palabras, aunque dichas con amor, se clavaban en su mente como pequeñas espinas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo ese esfuerzo terminaba en fracaso? Además, había momentos en los que las cosas parecían conspirar en su contra. Una noche, después de un largo día de trabajo, Diego llegó a casa y descubrió que su computadora, su herramienta principal de estudio, había dejado de funcionar. El pánico lo invadió. No tenía dinero para repararla ni para comprar una nueva. Durante unos minutos se sentó en el suelo de su pequeño departamento, sintiendo que el mundo se le venía encima. «¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?», pensó, mientras las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Pero incluso en esos momentos de desesperación, algo dentro de él se negaba a rendirse. Recordó las palabras de su abuelo: «El éxito no se mide por lo que haces cuando todos te ven, sino por lo que haces cuando nadie está mirando». Con esa frase resonando en su mente, Diego decidió buscar una solución. Esa misma noche, caminó hasta una biblioteca pública cercana y pidió permiso para usar una de sus computadoras. No era lo ideal, pero era suficiente para seguir adelante. Esa decisión, aunque pequeña, marcó un punto de inflexión en su mentalidad. Diego comenzó a entender que los desafíos no eran obstáculos para detenerlo, sino pruebas que lo harían más fuerte. Sin embargo, los desafíos no se limitaban a lo material. Internamente, Diego luchaba contra una voz constante que le decía que no era lo suficientemente bueno. Cada vez que cometía un error en un ejercicio o no entendía un concepto, esa voz se hacía más fuerte. «No eres inteligente», le susurraba. «Nunca lo lograrás». Había noches en las que esa voz casi lo convencía de rendirse, pero en lugar de ceder, Diego decidió enfrentarse a ella. Cada vez que esa voz aparecía, él respondía con acción. Repasaba el tema una vez más, buscaba videos explicativos en internet o pedía ayuda a un compañero de trabajo que había pasado por el mismo proceso. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que esa voz no era más que el reflejo de sus propios miedos y que tenía el poder de silenciarla con su esfuerzo. A medida que pasaban los meses, los desafíos seguían llegando. Hubo momentos en los que Diego tuvo que elegir entre pagar una cuenta o comprar un libro de texto. Hubo días en los que su cuerpo le pedía descanso, pero su mente sabía que no podía detenerse. Y, sobre todo, hubo muchas noches en las que el silencio de su departamento se sentía abrumador. Pero en lugar de verlo como un enemigo, Diego comenzó a abrazar ese silencio. Entendió que era en esos momentos, cuando nadie estaba mirando, donde realmente se definía su carácter. El mayor desafío de todos llegó unas semanas antes del examen. Diego recibió una llamada de su madre, quien le informó que su abuelo, el hombre que siempre había sido su mayor inspiración, estaba gravemente enfermo. La noticia lo golpeó como un balde de agua fría. Quería dejar todo y viajar para estar con él, pero sabía que no podía permitírselo. Esa noche, mientras estudiaba, las lágrimas caían sobre sus apuntes. Sentía que el peso de todo era demasiado. Pero entonces recordó algo que su abuelo siempre le decía: «La vida no espera a que estés listo. Tienes que seguir adelante, incluso cuando sea difícil». Con esas palabras en mente, Diego decidió que honraría a su abuelo de la mejor manera posible, dando lo mejor de sí mismo. Los desafíos que enfrentó Diego no eran únicos. Todos en algún momento nos encontramos con obstáculos que parecen insuperables, pero lo que define quiénes somos no es la ausencia de problemas, sino cómo elegimos enfrentarlos. Diego entendió que cada desafío, por difícil que fuera, era una oportunidad para crecer, para demostrarle al mundo y a sí mismo de qué estaba hecho. Y aunque el camino era solitario y lleno de incertidumbre, sabía que cada paso que daba en silencio lo acercaba más a su meta. Con cada día que pasaba, Diego comenzó a notar pequeños cambios.
No eran transformaciones drásticas ni momentos de revelación inmediata, pero eran señales de que su esfuerzo estaba dando frutos. La primera vez que resolvió un problema complejo sin ayuda, sintió una chispa de confianza. La primera vez que terminó un simulacro de examen con tiempo de sobra, supo que estaba avanzando. Y aunque esos logros eran pequeños y nadie más los veía, para él eran monumentales. Eran pruebas de que el trabajo silencioso, constante y disciplinado estaba funcionando. Diego empezó a desarrollar una rutina que, aunque agotadora, le daba estructura y propósito. Se levantaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún estaba envuelta en la calma de la madrugada. Ese era su momento favorito del día, porque en el silencio encontraba claridad. Preparaba un café, abría sus libros y se sumergía en el estudio. No había distracciones, no había ruido, solo él y su determinación. Durante el día en su trabajo, aprovechaba cada minuto libre para repasar apuntes o resolver ejercicios en su cuaderno. Y por las noches, cuando regresaba a casa, repetía el proceso. Era un ciclo que requería sacrificio, pero Diego sabía que cada hora invertida era un paso más hacia su meta. Sin embargo, no todo era disciplina y progreso. Había días en los que el cansancio lo vencía, en los que sentía que no podía más. En esos momentos, Diego recurría a algo que había aprendido a lo largo de su jornada: la importancia de recordar su porqué. Cada vez que las dudas lo asaltaban, se detenía por un momento y visualizaba el futuro que estaba construyendo. Se imaginaba caminando por los pasillos de la universidad, con un libro bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción en el rostro. Se veía a sí mismo graduándose, con su familia aplaudiendo desde el público, y sentía una oleada de energía renovada. Ese porqué era su ancla, su faro en medio de la tormenta. A medida que se acercaba la fecha del examen, Diego comenzó a notar algo curioso. Su mentalidad estaba cambiando. Ya no veía los desafíos como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para demostrar su fortaleza. Cada vez que enfrentaba un problema difícil, en lugar de frustrarse, lo veía como un reto que podía superar con paciencia y esfuerzo. Esta nueva perspectiva no solo lo ayudó en sus estudios, sino que también comenzó a influir en otras áreas de su vida. En el trabajo, por ejemplo, empezó a abordar las tareas con más confianza y a buscar soluciones creativas a los problemas. Incluso sus compañeros notaron el cambio. «Diego, últimamente te ves diferente», le dijo un colega un día. «Es como si nada pudiera detenerte». Y aunque Diego solo sonrió y negó con la cabeza, en el fondo sabía que era cierto. Estaba cambiando. Y ese cambio era el resultado directo de su esfuerzo silencioso. Otro aspecto que comenzó a transformarse fue su relación con el fracaso. Antes, cada error lo llenaba de inseguridad y lo hacía cuestionar sus capacidades. Pero con el tiempo, aprendió a ver los errores como parte del proceso. Cada vez que fallaba en un ejercicio o no entendía un concepto, en lugar de desanimarse, se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? Esa mentalidad de crecimiento lo ayudó a avanzar más rápido y a construir una confianza que no dependía de los resultados inmediatos, sino de su capacidad para seguir intentándolo. En el camino, Diego también descubrió la importancia de rodearse de personas que compartieran su visión. Aunque muchos de sus amigos no entendían su dedicación, encontró un pequeño grupo de compañeros de estudio en línea que estaban pasando por desafíos similares. Juntos se apoyaban, compartían recursos y se motivaban mutuamente. No importaba que nunca se hubieran conocido en persona. Lo que importaba era que entendían lo que significaba trabajar en silencio, sin reconocimiento, pero con una fe inquebrantable en el futuro. Uno de los momentos más significativos de su jornada ocurrió una noche mientras revisaba sus apuntes en la biblioteca. Una niña pequeña que estaba sentada con su madre en una mesa cercana se le acercó y le preguntó: «¿Por qué estudias tanto?». Diego, sorprendido por la pregunta, se quedó en silencio por un momento. Luego, con una sonrisa, respondió: «Porque quiero ser mejor, quiero construir algo grande». La niña lo miró con admiración y volvió corriendo con su madre. Ese pequeño intercambio, aunque simple,
le recordó a Diego que su esfuerzo no solo estaba impactando su propia vida, sino que también podía inspirar a otros, incluso sin darse cuenta. Conforme se acercaba el día del examen, Diego comenzó a sentir una mezcla de emociones. Había nerviosismo, por supuesto, pero también había una calma que no había sentido antes. Sabía que había hecho todo lo posible, que había dado cada gota de esfuerzo que tenía. Y aunque no podía controlar el resultado, podía estar orgulloso de su proceso. Esa noche, antes de acostarse, escribió en su diario: «No importa lo que pase mañana. Lo que importa es que he demostrado que soy capaz de más de lo que creía. Y eso, por sí solo, ya es una victoria». La jornada de Diego no era solo sobre pasar un examen, era sobre descubrir de qué estaba hecho, sobre aprender que el verdadero éxito no se mide por los aplausos o el reconocimiento, sino por la capacidad de seguir adelante, incluso cuando nadie está mirando. Y en ese sentido, Diego ya había ganado. El día del examen finalmente llegó. Diego se despertó antes de que sonara su alarma, con el corazón latiendo rápido y una mezcla de emociones que oscilaban entre el nerviosismo y la determinación. Había pasado meses preparándose para este momento, y aunque sabía que había hecho todo lo posible, no podía evitar sentir el peso de las expectativas. Se vistió con cuidado, tomó un desayuno ligero y revisó una última vez los documentos que necesitaba llevar. Antes de salir de su pequeño departamento, se detuvo frente al espejo, respiró profundamente y se dijo a sí mismo: «Llegaste hasta aquí. Ahora es el momento de demostrar todo lo que has trabajado». El camino hacia el lugar del examen estaba lleno de estudiantes como él, cada uno con su propia historia, sus propios miedos y esperanzas. Diego se sentó en su asiento asignado, rodeado de extraños, y esperó a que comenzara la prueba. Cuando el reloj marcó la hora, el silencio en la sala era casi palpable. Diego tomó su lápiz, miró la primera pregunta y comenzó. Las primeras secciones del examen fueron desafiantes, pero manejables. Diego se sentía confiado, recordando las horas que había pasado resolviendo problemas similares en su escritorio. Sin embargo, a medida que avanzaba, las preguntas se volvían más complicadas. Hubo un momento en el que se encontró frente a un problema que no sabía cómo resolver. Su mente comenzó a llenarse de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo este esfuerzo no es suficiente? Pero entonces recordó algo que había aprendido durante su preparación. No se trataba de ser perfecto, sino de dar lo mejor de sí mismo. Respiró profundamente, calmó su mente y abordó el problema de la mejor manera que pudo. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba, y antes de darse cuenta, el examen había terminado. Diego entregó su hoja de respuestas y salió del salón con una sensación de alivio mezclada con incertidumbre. Había hecho todo lo que estaba en sus manos, pero ahora solo quedaba esperar. Mientras caminaba de regreso a casa, sintió una extraña calma. Por primera vez en meses, no tenía que estudiar, no tenía que repasar apuntes ni resolver ejercicios. Había llegado al final de su jornada, y aunque no sabía cuál sería el resultado, estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Diego trató de mantenerse ocupado, pero cada vez que su mente se quedaba en silencio, los pensamientos sobre el examen volvían. ¿Había respondido correctamente esa pregunta difícil? ¿Había cometido algún error tonto? Pero en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió enfocarse en lo positivo. Recordó todas las noches en las que había trabajado en silencio, todos los momentos en los que había superado sus dudas y miedos. Esos eran logros que nadie podía quitarle, sin importar el resultado del examen. Finalmente llegó el día en que se publicaron los resultados. Diego estaba en el trabajo cuando recibió la notificación en su teléfono. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras abría el enlace. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba su número de registro en la lista. Y entonces, ahí estaba, su nombre, junto con la palabra «aprobado». Por un momento, no pudo creerlo. Volvió a leerlo, asegurándose de que no era un error. Cuando finalmente lo asimiló, una ola de emoción lo invadió.
Había logrado lo que muchos pensaron que era imposible. Había demostrado que el trabajo silencioso, constante y disciplinado podía dar resultados extraordinarios. Esa noche, Diego celebró a su manera. No hubo una gran fiesta ni un anuncio en redes sociales. En lugar de eso, se sentó en su escritorio, el mismo lugar donde había pasado tantas noches estudiando, y escribió en su diario: «Hoy, mis resultados gritaron lo que hice en silencio. Este es solo el comienzo». Pero la verdadera victoria de Diego no fue solo aprobar el examen. Fue la transformación que experimentó a lo largo de su jornada. Aprendió que el éxito no se trata de grandes gestos o momentos espectaculares, sino de las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Aprendió que el verdadero crecimiento ocurre en los momentos de mayor dificultad, cuando elegimos seguir adelante a pesar de las dudas y los miedos. Y sobre todo, aprendió que no necesita la validación de los demás para sentirse orgulloso de sí mismo. Su esfuerzo, su dedicación y su determinación eran suficientes. En los días y semanas que siguieron, Diego comenzó a prepararse para la siguiente etapa de su vida, la universidad. Sabía que habría nuevos desafíos, nuevas montañas que escalar, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlos, porque ahora entendía que el éxito no es un destino, sino un viaje. Y mientras estuviera dispuesto a trabajar en silencio, a dar lo mejor de sí mismo incluso cuando nadie estuviera mirando, sabía que podía lograr cualquier cosa. La historia de Diego es un recordatorio para todos nosotros. No importa cuán grandes sean tus sueños o cuán difíciles parezcan tus circunstancias, lo que haces en silencio tiene el poder de transformar tu vida. Cada pequeño esfuerzo, cada sacrificio, cada momento de duda superado es una semilla que estás plantando. Y aunque al principio nadie lo note, llegará el día en que esas semillas florecerán y tus resultados hablarán por ti. Porque al final, lo que haces en silencio grita resultados. Diego se sentó en el banco de un parque cercano a su casa, con su mochila a un lado y un libro en las manos. Era una tarde tranquila, con el sol ocultándose lentamente detrás de los edificios, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Mientras observaba a los niños jugando y a las familias paseando, no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Había sido un camino lleno de desafíos, sacrificios y momentos de incertidumbre, pero también de crecimiento, aprendizaje y, finalmente, triunfo. En ese momento, Diego entendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El verdadero éxito no se mide por los aplausos que recibes ni por el reconocimiento que obtienes, sino por la persona en la que te conviertes durante el proceso. Cada noche de estudio, cada momento de duda superado, cada pequeño paso que dio en silencio lo había transformado en alguien más fuerte, más resiliente y más seguro de sí mismo. Y aunque el examen había sido un logro importante, lo que realmente importaba era la lección que había aprendido, que el esfuerzo constante y silencioso siempre da frutos. Diego recordó las palabras de su abuelo, que tantas veces lo habían motivado en los momentos más difíciles. El éxito no se mide por lo que haces cuando todos te ven, sino por lo que haces cuando nadie está mirando. Ahora esas palabras tenían un significado más profundo para él. Había vivido esa verdad en carne propia y sabía que era algo que lo acompañaría por el resto de su vida. Mientras seguía reflexionando, una mujer mayor se sentó en el banco junto a él. Llevaba una bolsa de compras y parecía cansada, pero cuando sus miradas se cruzaron, le sonrió. «Pareces perdido en tus pensamientos», le dijo con amabilidad. Diego sonrió de vuelta y respondió: «Solo estaba pensando en cómo los momentos más importantes de nuestra vida a menudo suceden cuando nadie está mirando». La mujer asintió, como si entendiera perfectamente a qué se refería. «Es cierto», dijo, «el trabajo duro y el sacrificio no siempre son visibles, pero siempre dejan una marca. Y esa marca es lo que realmente importa». Esa breve conversación reafirmó lo que Diego ya sabía, que su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que trabajan en silencio, que luchan contra sus propios miedos y dudas, y que, a pesar de las adversidades,
siguen adelante. Era un recordatorio de que no importa cuán grande o pequeño sea tu sueño, lo que realmente importa es el esfuerzo que estás dispuesto a poner para alcanzarlo. En los días siguientes, Diego comenzó a compartir su experiencia con otros. No lo hizo para buscar reconocimiento, sino para inspirar a quienes, como él, estaban enfrentando sus propias batallas en silencio. Habló con compañeros de trabajo, con amigos y con jóvenes que estaban comenzando su propio camino. Les contó sobre las noches en vela, sobre los momentos de duda y sobre la satisfacción de ver cómo todo ese esfuerzo finalmente daba resultados. Y aunque no todos entendían completamente lo que había vivido, muchos se sintieron motivados por su historia. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la universidad, Diego se detuvo frente a un mural donde los estudiantes podían escribir mensajes motivacionales. Tomó un marcador y con una sonrisa escribió: "Lo que haces en silencio, grita resultados". Al dar un paso atrás para observar su mensaje, sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido a confiar en sí mismo y en su capacidad para superar cualquier desafío. La historia de Diego es un recordatorio poderoso para todos nosotros. En un mundo donde a menudo buscamos validación externa y reconocimiento inmediato, es fácil olvidar que los logros más significativos no siempre son visibles para los demás. Son esos momentos de esfuerzo silencioso, de trabajo constante y de sacrificio personal los que realmente definen quiénes somos y lo que podemos lograr. Si alguna vez te encuentras dudando de ti mismo, recuerda la historia de Diego. Recuerda que no importa cuán difícil sea el camino, cada pequeño paso que das en silencio te acerca más a tu meta. Recuerda que no necesitas la aprobación de los demás para seguir adelante, porque el verdadero éxito no se trata de impresionar a los demás, sino de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y cuando finalmente alcances tus metas, cuando tus resultados hablen por sí mismos, sabrás que todo el esfuerzo valió la pena. Porque al final, lo que haces en silencio no solo grita resultados, sino que también construye el carácter, la fortaleza y la confianza que necesitas para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Así que sigue adelante, incluso cuando nadie esté mirando. Trabaja en silencio, confía en el proceso y nunca dejes de creer en ti mismo, porque llegará el día en que tus resultados hablarán más fuerte que cualquier palabra. Y en ese momento sabrás que todo el esfuerzo, cada sacrificio y cada momento de duda superado fueron el precio justo para alcanzar tus sueños.